tenemos al ingeniero Juan Roberto García Sánchez, ingeniero civil egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de posgrado en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la especialidad de costos en la construcción. Director General de Construcción, Arquitectura y Visión SC, es socio fundador y director general de All-Data SADCB, es miembro de la Comisión Nacional de Ingeniería de Costos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, miembro y también fue presidente del 22º y 23º Consejo Directivo Nacional. Actualmente es presidente del 24º Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, AC, y es miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México como premio al mejor pasante de la licenciatura de Ingeniería Civil. El ingeniero Juan Roberto García Sánchez es consultor de costos y ha elaborado diversos catálogos de costos directos, así como la actualización de los catálogos de obra. Inicia actividades en 1979 y su experiencia profesional se puede dividir en 4 rubros, a saber: el primero, en precios unitarios y presupuestos desde 1986, al elaborar diversos concursos de obra, presupuestos base, catálogos de obra, así como la elaboración de estudios especiales, tales como el estudio comparativo de carreteras por métodos tradicionales y la utilización de concreto arrodillado, encargado por el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto AC, así como la elaboración de concurso de obra en las disciplinas civil, electromecánica, especiales, iluminación, alta tensión, etcétera, para constructoras prestigiadas como Impulsora de Redes, IRSA, Ingeniería Especializada de Cimentaciones y Edificaciones y Triturados Basálticos, entre otros. Ha colaborado con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, elaborando diversas publicaciones con la finalidad de normar los costos en el mercado, entre las que se encuentran Catálogo de Costos Directos de Carreteras, Catálogo de Costos Directos de Vivienda, Catálogo de Costos Directos de Espacios Educativos, Catálogo de Costos Directos de Cimentaciones Profundas, Catálogo de Costos Directos de Rehabilitación de Pozos, Catálogo de Costos Directos de Perforación de Pozos, entre otros. En el ámbito académico, es catedrático en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las licenciaturas de Ingeniería Civil y Arquitectura y del posgrado de Costos en la Construcción y Geotecnia. Asimismo, ha impartido los seminarios, concursos competitivos y taller de elaboración de ofertas sin riesgo para participar en la obra pública como instructor de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y Financiera. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Y alguna Secretaría de Estado como referencia. Pero realmente nosotros, ¿por qué vamos a aceptar precios de referencia? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no tenemos una metodología de estudio de análisis. ¿Por qué debemos estar haciendo las cosas, no? Entonces, antiguamente no había mucha información. Yo me acuerdo que estudié en unos libros, quizás se les hacen un poquito históricos, por ejemplo, los Plazola o los Barbará-Cetina, y decían, están muy viejitos, pero si regresan a esos viejitos decían la verdad. Esos viejitos tenían bien definidos todos y cada uno de los pasos que debemos seguir para contemplar ya más el precio. Y todavía nos daba a los jóvenes de esa época comprobar si efectivamente estábamos bien o estábamos mal, ¿sí? Bueno, aquí se les va a dar, ya está ahorita en el Face, ya la presentación, si la quieren ver, simultáneamente ya la subieron, si la quieren ir siguiendo ahí también. Y entonces aquí la metodología que siguen es únicamente cómo nos están asignando los contratos. Entonces, tipos de contratación. Muchas veces nosotros, ahorita la moda es hacer proyectos llave en mano o a precio alzado. ¿Por qué lo están haciendo? Quizá porque le quieren dar toda la bolita y toda la responsabilidad al constructor. O sea, la ineficiencia que tienen los proyectistas, los empresarios, dicen, no,
por unidad de obra terminada y que la Virgen te ayude, en fin, ya viene su misa el día 12 de diciembre y te va a salvar. Entonces, los tipos de contratación son a base de precios unitarios, a base de precios alzados, mixtos y por amortizaciones programadas. Los mixtos son aquellas partes de los contratos que te los evalúan a precios unitarios y los otros que son a precio alzado. Entonces, cuando tienes que hacer algún ajuste de costos, cuando tienen que hacer algunos cambios, en la parte fija, ese no se mueve, en la parte que es a base de precios unitarios, sí podemos hacer y contemplar esos cambios. Y en las amortizaciones programadas, imagínense, vamos a estar haciendo 1000 tanques de la misma forma, del mismo tamaño, con los mismos recursos, y entonces el gobierno nos dice, por cada tanque que hagas te voy a pagar 10%, 10%, 10%, o sea, no se mueven ya los precios, ¿sí? Ya nomás te van pagando por erogaciones únicamente. Bueno, ¿qué es un precio unitario? Así. Entonces, no, pues es les pregunto yo a mis alumnos, dice, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Yo les digo, ¿saben qué? Ese es cómo está formado, pero ¿qué es un precio unitario? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve, no? Entonces, yo al final pongo, pues, es para cobrar, porque si yo tengo aquí, en este auditorio, tengo 300 galletas acomodadas, pues me las pueden pagar por galleta o me la pueden pagar por metro cuadrado. Pero como me la paguen, de todas maneras en la tienda yo tengo que ir a comprar 300 galletas. Entonces, el precio unitario nos van a pagar conforme a la unidad que quiera el cliente, ¿no? Para un mejor control, ¿no? Te lo puedo pagar por franjas, te lo puedo pagar por cuadrantes, pero al final el material que vamos a estar gastando es el mismo, ¿sí? Entonces, el precio unitario dice que es el importe o pago total que debe cubrirse al contratista por concepto terminado. Yo muchas veces he puesto ejemplos, por ejemplo, tenemos que hacer una salida eléctrica y esa salida eléctrica vale 1,000 pesos y le falta una tapita a esa salida y vale 10 pesos. ¿Ustedes se las pagarían? Pues no, porque ahí dice concepto totalmente terminado. Terminado como dice el maestro, como lo dice el superintendente, como lo dice el residente, pues tampoco, ¿no? Está como lo dice el proyecto, como está respaldado con las especificaciones de construcción y con las normas, ¿sí? O sea, no es como quieran las cosas, ¿no? Sí, cuando ya se viene uno a los claims, a los litigios, ya uno empieza a ver cuál fue el alcance, cuál fue el encargo que hicieron, ¿sí? Y ahí es cuando nos estamos acordando de todo el mundo que no consideraron eso. Y esas son, ahorita que estamos acá en la Escuela de Ingeniería Municipal, vemos las evidencias en las auditorías y entonces siempre dejamos un rastro. Nosotros hemos dejado un rastro y si pueden ver ahí, los que son casados, vean desde que nació su hijo, cuando entró al kinder, cuando entró a la secundaria, cuando se casó, tiene una línea de tiempo y tiene una serie de evidencias que han dejado todos esos cambios, ¿no? Pues así también la construcción y así también los precios unitarios. Tenemos que dejar evidencias que el día que nos digan, oye, el hijo que tienes es un sorullo, que ese no es hijo tuyo, pues no, tienes toda la historia de todo, ¿no? Y tienes las evidencias, tienes el ADN, tienes todo, ¿no? Entonces, así es mismo los precios unitarios, ¿no? Tenemos que dejar una historia. Esa historia sirve para dos cosas. Una, para ver nuestros errores y para ver nuestros aciertos. En donde tenemos demasiados aciertos, puede incluso tratar de que la empresa cambie el objeto social. Oye, pues si nomás me dedico bien a los acabados, ¿para qué digo que hago obras en general? Si en la albañilería todo me queda todo desplomado, ¿no? Pero soy un experto en fibra óptica o soy un experto en electricidad. Entonces cambias tus objetos, ¿sí? Entonces eso nos permite esa historia que vamos a estar haciendo. El precio unitario, ahora sí, ¿cómo se integra? Pues de los costos directos, de los indirectos, del financiamiento, de la utilidad y de los cargos adicionales.
Aquí, para nuestros invitados extranjeros, los cargos adicionales son aquellos ordenamientos que hace el Estado que nos retengan para supervisión a través de un porcentaje de la oferta. Entonces, esas retenciones, cuando hacemos la oferta, las calculamos y ya las tenemos previstas, ¿no? Bueno, no se alcanza a ver así muy claro. Ahora sí, no pensé que le faltaba galleta al cañón, pero lo que trato de dar a entender, y lo pueden ver en el Face ahorita, es que todos y cada una de las partes que forma el costo directo y los indirectos está totalmente normatizado, ¿sí? Está normatizado de acuerdo a las leyes, a los reglamentos. Nosotros tenemos varios estados de la República y cada estado de la República, como ustedes tienen provincias o distritos ahí en sus países, ¿sí? Tienen cada quien su propia ley o su propio reglamento, ¿no? Pero nunca rebasan la Constitución. Entonces nosotros aquí estamos sacando, pues si vas a hacer en el Estado de México, utilice el artículo 130, y si vas a hacer una obra federal, utilizas otro tipo de artículo, que aquí entre nuestros diputados se los fusilan, ¿eh? O sea, nomás copian y pegan. Eso sí está bien permitido porque está muy peligroso que le lleguen a cambiar porque no son especialistas en presupuestación y qué bueno que lo hacen, son los únicos autorizados para que Manuel Alejandro lo diga en las conferencias, no más digo que están en extinción, ahí yo digo que los diputados y nomás que lo copien y le peguen a los otros estados, ¿no? Para que no distorsionen más lo que está distorsionado, ¿no? Ahí está la parte final de los indirectos, el financiamiento y la utilidad. Bueno, nosotros muchas veces hacemos las obras y nosotros decimos, oye, te voy a hacer esta obra, ¿y con qué material? Pues con el material X. Y muchas veces ese material X no lo tenemos en nuestras provincias, en nuestros estados, y no contemplamos muchos costos que en los materiales van. Nuestro reglamento nos dice que el costo del material es aquel que llega el material a la obra y tiene que considerar todo, si lo tienes que subir a un 15º piso, si lo tienes que pagar alguna patente por su uso, etcétera, etcétera. Entonces aquí estoy tratando de interpretar lo que dice nuestro reglamento y nos dice que el costo directo de los materiales es el que corresponde a las erogaciones que hace el prestador de servicio o el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios. ¿Por qué producir? Porque muchas veces nosotros podemos pedir un concreto premezclado y ellos también tienen que utilizar su cemento, su arena, su grava, su revolvedora y nos llega el producto semiprocesado, ¿sí? Entonces, el costo del material va a ser igual al precio del material por CM. CM es la dosificación del material, ¿sí? Si ya llega el concreto hecho, pues ya nomás cuantificamos lo que tiene el envase, que es la cimbra, y donde lo vamos a echar. Si nosotros tenemos que producir ese concreto, tenemos que obedecerle a las pruebas de laboratorio para obtener una dosificación adecuada y tratar de producir el concreto o la mezcla o el mortero que sea necesario para llegar a una resistencia de acuerdo a especificaciones, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a las normas. Otra cosa muy importante que no hacen y que no es muy leal es el costo básico, el PM. Yo les pongo un ejercicio a mis alumnos, les digo, nos piden un aire acondicionado y ese aire acondicionado yo tengo 20 unidades guardadas en mi oficina porque me cancelaron la obra y me costaron 20,000 pesos y ahorita en el mercado valen 30,000. Bueno, yo engañaría a la gente si lo pongo en 20,000 o lo pongo en 30,000. Pues lo debo de poner en 30,000 aunque lo tenga de 20,000, aunque esté nuevecito, aunque tenga su garantía, porque aquí nos está diciendo que cumpla las normas de calidad, ¿sí? Que cumpla las especificaciones que se trate y que sea
precios vigentes de mercado. Entonces, el mercado nos está costando 30,000 pesos. Y entonces, aunque lo tengamos nuevecito, no habría una equidad en nuestras ofertas. Pero en la vida real, dicen que todo se vale, ¿no? Bueno, los elementos que integran el costo del material son los seguros, el almacenaje, los fletes, las mermas, las maniobras y algunos aranceles. Entonces, es muy importante conocerlo para poder hacerle caso. Dice, costo de traslado, ahí están los acarreos, ¿sí? Del material en un vehículo de transporte desde su lugar de producción o fabricación para su entrega al sitio de los trabajos. Entonces, no es lo mismo nosotros traer un tráiler con 40 toneladas que una camioneta con 3 varillas, ¿no? Entonces, nuestro flete nos va a impactar más. ¿Cómo podemos reflejarlo? Sacamos nuestros costos de flete, vemos la cantidad de mercancía que tienen, lo sumamos y obtenemos un factor. Es decir, si nosotros traemos 10,000 pesos de mercancía y el flete nos cuesta 500 pesos, nos va a costar 10,500, lo divido entre 10,000 y por cada peso de mercancía le vamos a estar aumentando el 5%. ¿Sí? Bueno. Tenemos las maniobras. Muchas veces nosotros tenemos que elaborar ciertas maniobras y las maniobras muchas veces las grúas o los elementos nos cuestan desde que sale la grúa hasta que llega, efectúa el trabajo, ¿sí? Se desarma y se regresa. Y el supervisor muchas veces lo que observa dice, no, se tardó nomás 1 hora. Y a nosotros, el que nos está rentando la grúa, le costaron 2 horas de camino, 1 hora de maniobra y 2 horas de regreso. Entonces, realmente, al contratista le está costando 5 horas. Pero entonces, lo que hay que saber interpretar y conocer son nuestros reglamentos y nuestras leyes. Nosotros tenemos que considerar 1 hora en el costo directo y 4 horas en el costo indirecto. ¿Sí? Entonces, hay partes en el costo directo en el cual se dice cuánto se cobra en el renglón fletes y entonces eso lo vamos a ir cobrando en los indirectos porque nuestra normativa así lo indica. El costo por merma, pues muchas veces se deterioran la mercancía o se pierde o hay un robo hormiga. Y entonces aquí estamos poniendo de que encargamos 10,000 tabiques y 50 o no llegaron o llegaron dañados y entonces obtenemos un factor de merma de 1.005 y entonces en lugar de costar el tabique 2 pesos con 10 centavos, nos va a impactar a 2 pesos con 11 centavos. Enseguida el almacenaje. Muchas veces el almacenaje está puesto en nuestros indirectos, ¿sí? Pero por ejemplo en las obras, ahora que estuvimos en la 11 aquí con Carlos viendo la norma, ¿sí? Muchas veces hay costos de almacenaje que nos impactan, ¿no? Entonces muchas veces llegamos a la obra y tenemos que hacer un almacén y de una vez nos llevamos los sanitarios, de una vez nos llevamos las lámparas, de una vez nos llevamos todo y le ponemos un vigilante, una custodia y todo ese gasto de la renta del almacén, de la custodia, del almacenista, todo eso lo podemos sumar y agregárselo al costo de la mercancía que está ahí y podemos obtener un factor como el anterior y lo podemos reflejar en cada uno de los costos de nuestros materiales. Pero en obra pública hay que leer con cuidado cómo se puede estar haciendo y cómo no se debe de estar haciendo. Entonces, al final lo tienen que cobrar, ya sea a través del indirecto o a través del directo. Después tenemos los pagos de derechos y regalías. Muchas veces nosotros tenemos que hacer una carretera y tenemos que ir a San Miguel de los Palotes y necesitamos
1000 metros cúbicos de base controlada, y entonces el presidente municipal o el comisariado ejidal le dice, no, ¿sabes qué? Yo te lo vendo a 30 pesos el metro cúbico, pero por cada metro cúbico que sacas, ¿cuántos vas a sacar? Ah, pues 20,000. Ah, pues yo necesito que me hagas una escuela, que me hagas un camino, que me mejores todo. Y entonces eso es un pago por derecho de uso o por una regalía. Y entonces muchas veces o lo transformas a través de los sindicatos como un pago de regalía con una cifra cerrada. Tú dices, ah, pues por cada metro cúbico te voy a cobrar 20 pesos de regalía y queda establecido si está respaldado por un sindicato, o se contrata un ingeniero en costos, se elabora una cédula, un costo y se refleja. Hay también seguros de riesgo, que muchas veces nosotros nos piden que custodiemos la mercancía hasta que llega a su depósito, ¿no? Si le ponen 2 patrullas a un montón de gansitos y pastelitos o a los huevos de bachoco, ¿sí? Entonces que no le pongan a un mármol de Carrara vigilancia para llegar a las obras, entonces ese costo se le suma al costo del material. Y cuando nosotros tenemos que hacer la aplicación de algunos aranceles porque el material así lo pide, porque no es de producción nacional, aquí nos dice el costo es de la tarifa que graban los productos importados de otro país o un bien de material que ingresan por la aduana, ya sea por vía aérea, marítima, terrestre, y se aplica un porcentaje del valor del bien importado. Entonces, todos esos gastos, todos esos costos, los tenemos que sumar al costo de nuestros materiales. Y aquí hay una figura en la cual nos muestra el proceso de lo que se lleva un material, ¿no? Eso fue desarrollado aquí por el ingeniero Omar y por Alejandro, y nos la prestaron. Y entonces aquí nos dice que existen aranceles aduaneros, existen almacenajes, existen algunas mermas, existen algunos proveedores de materiales, etcétera, etcétera, hasta que llegan al sitio de las obras. Entonces, toda esa cadena de costos lo debemos de reflejar en nuestros presupuestos. Y muchas veces a todos se les olvida. Bien. Los desperdicios. Dice, en el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, debe incluir la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por estos aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración, garantía de servicio que las que marca y señala como referencia. Nosotros muchas veces, la única garantía que tomamos en cuenta para ser similares es la duración del producto. Si tiene una garantía de 3 años, de 4 años, por ejemplo en el caso de los impermeabilizantes, pues nosotros ese es uno de los factores que vamos a tomar en cuenta para hacer el mercadeo, ¿sí? Vamos a hacer similares, ¿no? Y la otra es la especificación que nos da. Si nos da un espesor de 4 milímetros, de 5 milímetros, por ejemplo los impermeabilizantes prefabricados, sí necesitamos utilizar esas diferencias para poder hacerlos como referencia. El desperdicio lo veremos reflejado en la cantidad de material que se pierde o se consume de forma adicional como producto de ejecución de trabajo. En este caso también puede aplicarse en un consumo de material que se comercializa en determinada presentación de unidades y que requiere una menor a la que se tiene que adquirir. Entonces, una buena práctica que hemos estado recomendando Alejandro y yo en el tiempo es realizar mercadeos en la zona donde se van a hacer los trabajos, ¿sí? Muchas veces no lo tenemos,
¿sí? Pero lo tenemos que hacer. Segundo, revisar los términos que presentan las cotizaciones. Muchas veces le pregunto, oye, ¿y cuánto cuesta? 300. ¿Y es neto? Sí. ¿Y te van a cobrar el IVA? Sí, aparte es el IVA. Entonces, ¿qué entienden por ser una cosa neta y lo que es masiva, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros costeadores como que no saben, ¿no? Entonces hay que hacerles un diccionario, ¿no? Y ser redundantes, a ver, porque también no solamente comete el error nuestro costeador, sino el que esté en el mostrador, que también, no, sí, y como es su palabra contra nuestra palabra, pues nosotros no la comemos, ¿no? Fácil, ¿no? Entonces dice recordar que por libre a bordo, expresado de forma abreviada, se refiere al costo del material que se considera entregado al comprador en el lugar especificado o convenido por el vendedor, por lo que es importante identificar el lugar de la entrega que se establezca en la cotización. El término puesto en obra se considera colocado dentro del área de trabajo por el vendedor, especificado en los términos y condiciones, ¿sí? Entonces muchas veces te dicen, oye, tengo que subir el acero a un 20º piso. No, es que el material es puesto en la obra, sí, te lo ponen en la entrada, pero no lo van a subir al piso 10, al piso 20, al piso 30. Entonces tú tienes como analista hacer tus consideraciones. Bueno, voy a poner una cuadrilla de acarreo de materiales y en lugar de que le pongas cuadrilla ayudante, pues mejor protégete y sé preciso y digas cuadrilla de gente que va a hacer el traslado hacia el sitio donde van a estar haciendo, ¿no? Sí, que adentro tiene humanos y que tiene ayudantes, ese es otro rollo, ¿no? Pero traten ustedes de evidenciar sus precios, cómo lo están haciendo de acuerdo a un procedimiento constructivo, para cuando vengan las auditorías, cuando vengan las revisiones, ya esté etiquetado que ese recurso fue utilizado para esa especificación. ¿Sí? Bueno. Tercero, una vez determinado se tiene un costo puesto en obra o aplica como libre a bordo, clasificarlo y determinar sus componentes necesarios para tener el costo actualizado en el sitio de los trabajos. El costo de adquisición del material debe ser sin IVA, exceptuando en aquellos proyectos como los de vivienda, que sí nos permiten aumentar el IVA y nos dan muchas veces, la Secretaría de Hacienda nos da algunos tratamientos, ¿no? De sacamos la suma del costo directo, cargamos los indirectos y luego nos pagan el IVA de esos materiales para que no causen indirecto, ¿sí? Entonces hay que ver las misceláneas fiscales y hay que ver cuándo lo hacemos, pero en la mayoría de los casos siempre el mercadeo debe de estar sin IVA, porque al final nosotros vamos a facturar las obras. Las mermas, los manejos, los acarreos, los fletes, todo lo que estuvimos describiendo lo debemos de considerar. Bueno, aquí yo soy muy técnico, ¿sí? Siempre me gusta solventar todos mis análisis, ¿sí? En forma científica, porque es la demostración que debe hacer cualquier perito en costos, y nosotros muchas veces tenemos proyectos, ¿no? Y aquí les demuestro a la mayoría de los que no son civiles, o sea, son rosas, son arquitectos, que también el diseño impacta en los costos, ¿no? Y ahorita lo van a ver. Tenemos una habitación con un arreglo y tenemos dos formas de piso, uno negro y otro claro. Hacemos el número de piezas y obtenemos 234 en total y tenemos 46 negritas, entonces ya tenemos 188, pero también hacemos algunas precisiones que unas de esas piezas tienen que hacerse algunos cortes y eso al final nos va a arrojar un tiempo adicional. Aquí lo que estamos haciendo, muchas veces con el resultado tenemos aquí 188 piezas blancas y la caja viene de 11 piezas. Entonces, si ustedes dividen 188, nos da
17.09 cajas. O sea que por una pieza tenemos que comprar otra caja adicional. Entonces muchas veces nuestro cliente dice, no, me estás robando, es mucho el desperdicio. Entonces nosotros si dividimos 18 cajas entre 17, nos da un 5.32%, ¿sí? Nada más por la adquisición. Y si vemos las negritas necesitamos 46 piezas y tenemos que comprar en lugar de 4.18 cajas, 5, entonces tenemos un desperdicio del 19.57 y qué bueno que está aquí la función. Y muchas veces dicen, no, mi papá dijo que más hasta el 10%, ¿no?, de desperdicio, porque nunca se paga arriba del 10%. Pues aquí está científicamente demostrado que el diseño, el capricho de un proyecto nos puede arrojar desperdicios fuera del usual. Si sumamos los dos, o sea que todo fuera negro y blanco, tenemos 234 y tenemos un desperdicio permisible del 3.42. Entonces, así es como lo estamos haciendo. Y después tenemos los bultos, ¿no? Los bultos de cemento, tenemos 17 metros, decimos que un bulto nos sirve para cubrir 3 metros cuadrados, necesitamos 5.83, nos da un desperdicio del 2.92. Aquí tenemos 4.24 entre 3, tenemos que comprar 1.43, tenemos un desperdicio del 40, y es una trampita que les pongo ahí tanto en la Escuela de Ingeniería Municipal como también en la UNAM, en Acatlán. Entonces digo, pues es que el adhesivo sirve para pegar las negras y las blancas, ¿no? Entonces si me están sobrando, mejor cálculo y me da un 10% de desperdicio si sumo las dos. Aquí, para finalizar, empiezo a sacar una suma de tiempos, ir a recoger la loseta, mover muebles en caso de obras particulares, revisión de la seguridad, no se vayan a llevar los cubiertos de la casa, colocación del trazo, preparación del adhesivo, colocación de las piezas enteras, colocación de las de corte, y sumamos 900 minutos. Eso nos da 1.88 jornales entre 17.49 metros, nos da 9.32 metros cuadrados. Luego ahí revisamos el prisma y le hablamos a Raúl González, oye, estás mal en tu libro. Bueno, dice la leyenda que Juan Roberto le habla también a Raúl, ¿no? ¿No es así, Raúl? Bueno. Y tenemos aquí las prietas y nos da 8.50. Entonces, la idea, cuando sumamos las dos, tenemos 1.200 minutos y nos da un rendimiento de 8.62. Pero ¿qué pasa si nosotros quitamos ir a recoger el material, mover los muebles? Pues nos va a dar un rendimiento más alto, ¿no? Vamos a poder trabajar mejor. Pero también en todas las obras hay una serie de obstáculos. Por ejemplo, no nos liberan las áreas, pero tampoco las documentamos. Nos cambian la marca y el modelo de la loseta, que tampoco la reclamamos. Y entonces hasta que ya no pueden, nos buscan, ¿verdad? Para los reclamos, ¿no? ¿No, licenciado Méndez? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? O caemos en las manos de Jorge Mata, un estudioso también de los reclamos. Ellos me han enseñado, yo no sabía más que sumar y dividir. Pues nada más les quería yo mostrar esto, que nosotros debemos de tomar en cuenta todas las herramientas que tenemos a la vista y dejar documentado. Ahora que estoy en la escuela con la arquitecta Bárbara, es muy importante dejar las evidencias. Yo le decía, pues yo hago como pato, pero no soy pato, entonces ahí ya me están enseñando a ser un verdadero analista de costos. Y les quiero anunciar que estamos ahí viendo la maestría de Ingeniería de Costos. Hicimos un convenio entre la Sociedad de Costos y la Escuela de Ingeniería Municipal. Les agradezco mucho su paciencia y su tiempo y espero no haberlos aburrido con tanto número. Gracias. Adelante, por favor.
cortes, cuando cortas una loseta que está de la no, pero los cortes, y aparte… A ver, otra vez la pregunta, porque no te oí. Los despiezos que tienes en los cortes, donde vas a unir la parte de la loseta, que son las juntas que te vas a terminar, no consideraste el desperdicio. Yo no lo vi ahí, esa parte no la vi, y tampoco vi la forma que vas a hacer el despiece. El despiece, si no lo haces bien desde inicio, también vas a tener más desperdicio que el… Ahí vuelvo a caer. Los arquitectos tienen la culpa. Nos tienen que especificar de dónde a dónde, cómo lo queremos. Por eso hay proyecto. Y sí, si el proyecto está ahí, yo creo que el proyecto sí se consideró en el ejercicio eso, porque eso lo desarrollamos con proyectistas en la UNAM. O sea, sí está considerado eso. Y está muy bien tu observación. Muchas veces llegan y improvisan trazos y es cuando se desperdician las cosas. A mí me ha tocado ir a casas que de pronto el locetero empieza a poner piezas completitas del piso abajo de la cocina integral, y cuando llegas a la entrada todo está despedazado. Yo, pues, ¿por qué no hacen, cuando les enseñan arquitectura, sabes qué? De la entrada para adentro despiézalo, y de izquierda, de derecha a izquierda, si es que está la puerta, sí. Lo que pasa es que todas mis puertas son zurdas, ¿sí? Porque soy zurdo. Entonces, sí se debe tomar en cuenta el proyecto, y está muy bien tu observación. El chiste es que esto no es un libro, cada cuarto tiene diferente rendimiento. Entonces, lo único que tienes que hacer es sumar todas tus requisiciones de todos los cuartos, ¿sí? Sumar todos tus tiempos de todos los cuartos, y como tú vas a ofertar con un solo precio unitario, sumas materiales, lo divides entre la suma de todas las áreas, y entonces tú puedes ofrecer un precio ponderado siempre y cuando vayas haciendo la obra, no te vayan a cancelar uno de los cuartos, porque entonces ya no alcanzaste a desarrollar tus desperdicios, ni tus cortes, ni tus tiempos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Ahora se ensañan. No, bueno, tanto gusto, Rafael Torres, como siempre, ingeniero, una felicitación. Nada más consulta inquietud en términos de las transferencias de las garantías de ciertos materiales especializados, en lo particular la construcción de los búnkers o el famoso C5 que hoy día están, que cierta tipo de construcción de literalmente un búnker, el proceso de construcción dura un año, los famosos 365 días, obviamente al tercer mes ya está puesto a cierto la loseta muy especializada, que uno no se patina, etc. O de las losetas, pero finalmente hay una garantía por ciertas calidades y tiempo, pero no se hace la entrega, el proceso de entrega de producción hasta ahora terminado, o proyecto llave en mano, pero durante el proceso hay ciertos daños a la loseta por obviamente lo mismo que están haciendo la construcción de todo el C5, el C2, y la transferencia de la garantía, como dicen, al constructor, dice, oye, pues me está costando montar o aplicar la garantía 3 veces y la sigo pagando yo, ya mi costo ya salió fuera de mi precio de venta, bueno, mi utilidad. Muy bien, sí. A ver, se te salió porque no lo tenías contemplado, ¿sí? Entonces, lo mejor es tener de socio un abogado, ¿sí? Siempre, y un sacerdote. Entonces es lo primero que tienes, ¿no? Que te rece, que el abogado no se equivoque, ¿no es cierto, Juan Carlos? Ni el licenciado Méndez. Lo importante es que tomes en cuenta esos riesgos, ¿no? O sea, tú estás absorbiendo todo lo técnico, pero en el clausulado del contrato debes de tomar en cuenta si tú puedes hacer entregas parciales. Porque si yo voy a estar poniendo el piso y todavía tengo tablarroqueros, ese es riesgo mío. Pero si de pronto yo hago mi trabajo y de pronto el usuario ya se sienta en mi trabajo, yo debo de hacer un acta parcial que entreguen las condiciones, si es necesario hasta ante notario público, que entregue eso, y vas a ver que esos gastos no se te botan. Y recurran a ingenieros en costos certificados, ¿sí? Peritos certificados, gente de la sociedad que esté certificada, para garantizar que su procedimiento que van a estar haciendo lo hagan garantizado. No que nos hablan cuando ya está tarde, ¿no? Ya cuando hay trancazos, ¿no? Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Un punto menos. Ok. Pues les agradezco muchísimo su paciencia y su tiempo. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor.